Letonia es un país de unos 65,000 kilómetros cuadrados. Se ubica al sur de Estonia, al norte de Lituania. Tiene salida al mar Báltico, por eso les dicen países bálticos. También tiene una frontera relativamente extensa con Rusia. Está prácticamente ubicado de manera simétrica con San Petersburgo al norte y con Moscú al oriente, al poniente en este caso. Pues miren, de hecho, están en línea recta hacia un lado o hacia otro. También está cerca de la catedral Vilna de Lituania, de la capital, perdón, Vilna de Lituania, y luego también está Tallinn y Helsinki, Finlandia, es decir, en un muy estrecho territorio. Letonia se ubica geopolíticamente, pues muy estratégica, por eso es también importante. Este país fue poblado por tribus indoeuropeas y desde finales del siglo XII ha sido ocupado por la Orden Teutónica en las Cruzadas Bálticas. Durante siglos estuvo sometido por fuerzas extranjeras y es que vean el territorio que es un territorio súper estratégico. Formó parte del Imperio Ruso con un dominio ejercido por los alemanes del Báltico. Letonia también declaró su independencia en noviembre de 1918, después del vacío que se generó de la Primera Guerra Mundial. Luego fue una efímera república a la que se la comieron en 1934 un régimen autocrático. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la ocuparon, por un lado, en 1940 la Unión Soviética, pero luego, con el pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética, de no agresión, se rompió y fue invadida un año después por la Alemania nazi. La reconquistaron los soviéticos en 1944, suprimieron la independencia y convirtieron a Letonia en una república socialista durante 45 años. Letonia recuperó su independencia hasta 1991 con la desintegración de la Unión Soviética y emergió un movimiento democrático que finalmente le permitió crecer económicamente, generar reformas políticas muy importantes que le dieron acceso a la Unión Europea en el año 2004 y posteriormente a la OTAN. Cabe señalar que los letones son considerados el pueblo oriundo de Letonia y sí a este idioma letón, que junto con el lituano son las únicas lenguas de origen báltico que sobreviven hasta la fecha. Por influencia histórica, hay una minoría rusófona, más del 26% de la población. Imagínense, después de 45 años de estar ahí la Unión Soviética, por supuesto que un 25-26% de la población iba a ser rusófona. Después de la restauración de 1991, las autoridades establecieron el idioma letón como el único oficial y distinguieron entre ciudadanos letones nacidos y descendientes de residentes antes de 1940 y de los no ciudadanos, quienes llegaron al país durante la época de la Unión Soviética y les conceden la nueva nacionalidad. 11% de la población de Letonia no ha obtenido ninguna nacionalidad después de la disolución de la Unión Soviética. Y bueno, cabe señalar que en cuanto a el sistema político de este país y del por qué el primer ministro Krišjānis Kariņš ha renunciado, es por lo siguiente. Letonia se autodefine como una democracia representativa con división de poderes. En el poder, digamos, en la división de poderes, tiene un poder ejecutivo, un poder judicial y un legislativo. En 1993 se aprobó su nueva constitución, se definió también como república parlamentaria, representada por un parlamento de una sola cámara, lo que se conoce como la Dieta de Letonia, o también conocida como la Saeima, y un consejo de ministros que forman parte del poder ejecutivo. El jefe de Estado es el presidente y el jefe de gobierno es el primer ministro. El presidente ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nombra al primer ministro después de la aprobación de la Saeima y tiene algunas funciones ejecutivas sujetas
a la firma del ministro competente. En comparación con los demás países bálticos, esta figura tiene más funciones que el presidente, por ejemplo, de Estonia, pero tiene menos poder que su contraparte de Lituania. Los miembros del Parlamento letón ejercen mandatos de 4 años y son elegidos por voto directo. La legislatura tiene 100 escaños. El sistema judicial, por su parte, se conforma por 3 niveles y en la cúspide está el Tribunal Supremo, cuyos jueces son nombrados por el Parlamento por un mandato de 5 años, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales que dependen del Tribunal Constitucional. Cabe señalar que el Parlamento es la única autoridad facultada para promulgar leyes. Y por otro lado, cabe señalar también que cuando la coalición no tiene mayoría relativa, es decir, 50% más 1, tiene que decir adiós, tiene que irse y se tiene que volver a votar por nuevo primer ministro. Así que, como ustedes pueden observar, mis queridos alumnos digitales, no la tienen nada fácil, no la tienen sencilla, es complicado. Y ellos, pues lo saben, ¿no? Saben que tienen que estar equilibrando, tienen que hacer malabares, pero Letonia en particular es un caso muy interesante porque, miren, tiene frontera con Rusia, tiene frontera con Bielorrusia, ya fue conquistado por la entonces Unión Soviética. En caso de una guerra, tiene todas las de perder y uno diría, por esa razón, su Ministerio de Relaciones Exteriores sería prudente, estaría tranquilo, procuraría no meterse en problemas, buscarían una especie de sana convivencia, pero por el contrario, ellos, por ejemplo, corrieron con la suerte que no corrió, por ejemplo, Ucrania, porque ellos también, los letonios o letones, teniendo frontera con Rusia y con Bielorrusia, entraron a la OTAN y no hubo ningún problema. Letonia es miembro de la Unión Europea, decía hace un momento, desde el año 2004 y desde el año 2006 entra a la OTAN y ha tenido ya la presidencia en turno del Consejo de la Unión Europea en 2015. Cabe señalar que después de reconfigurar su independencia en agosto del 91, Letonia reforzó sus relaciones con Europa Occidental y, bueno, prácticamente entró también a Naciones Unidas en 1991. Así que está en Naciones Unidas, es parte de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, hace parte también de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, forma parte también de la Agencia Europea de Defensa, del Consejo de Estados del Mar Báltico y también hace parte del Banco Nórdico de Inversión. Tiene una red diplomática de 37 embajadas y 9 representaciones permanentes. Dentro de Letonia también hay 37 delegaciones extranjeras y 11 organismos internacionales. En Riga, su capital, Riga, se encuentra la sede de una institución comunitaria que se conoce como el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones. Y entre las prioridades de política exterior de Letonia incluyen la cooperación de la región del Mar Báltico, la integración europea, la participación activa en organizaciones internacionales y la completa defensa de Ucrania. Tiene una política bastante antirrusa y junto con Lituania y junto con Estonia y con Finlandia se han prácticamente jugado el todo por el todo, desafiando abiertamente el poder militar de Rusia. Cabe señalar que están 8 países nórdicos bálticos que se conocen como el NB8 y que, bueno, promueven la cooperación conjunta de los gobiernos de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia. Y los 6 nórdicos bálticos, que incluyen a los países nórdicos bálticos que son Estados miembros de la Unión Europea,
y tienen un marco para las reuniones sobre cuestiones relacionadas a la Unión Europea. Hay una cooperación interparlamentaria entre la Asamblea del Báltico y el Consejo Nórdico. Y bueno, también cabe señalar que el Consejo de Ministros Nórdicos tiene una oficina también en Riga, la capital, pues la capital de este país que intenta, a pesar de ser extremadamente chiquito y bueno, sobre todo con muy poca población, intenta ser pues bastante dinámico. Esto es muy importante mencionarlo, muy anti-Rusia. Muchos de ellos le dicen, bueno, se entiende porque Rusia los trató muy mal cuando fue Unión Soviética, quedaron muy molestos, no quieren saber nada del socialismo, y entre las cosas que ha hecho este Estado centralizado es justamente ir quitando todo rastro de, pues todo rastro de lo que huela a Rusia. Pero miren ustedes, pues tanto que se han esforzado por tener una identidad propia, de librarse de Rusia, que han recurrido a lo más extremo.